¿Cómo responderías si Dios te pidiera dejar el paraíso? ¿Qué harías si un error cambiara para siempre tu destino y el de toda la humanidad? Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Comieron del árbol que Él había prohibido, Génesis 3:6, y con ese acto, el pecado entró al mundo. Entonces, Dios los llamó a cuentas, les reveló las consecuencias de su elección y pronunció juicio. Finalmente, Él mismo los expulsó del jardín del Edén, el paraíso que había sido su hogar, Génesis 3:23-24. Imagina a Adán y Eva saliendo del Edén. Un querubín con una espada encendida bloqueaba la entrada para siempre. Ese lugar perfecto, donde caminaban con Dios en armonía, ahora estaba fuera de su alcance. Cada paso fuera del jardín era un recordatorio de su caída. La tierra que antes daba frutos con facilidad, ahora se llenaba de espinas y cardos. Génesis 3:17-19. ¿Cómo se sentirían? Culpa, vergüenza, pérdida, pero también esperanza. En medio del juicio, Dios había prometido que la descendencia de la mujer vencería a la serpiente. Génesis 3:15. Una luz de redención brillaba en la oscuridad de su exilio. El pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, su decisión nos afectó a todos. Pero ¿cuántas veces también nosotros elegimos lo incorrecto? ¿Aún sabiendo las consecuencias? Adán y Eva no podían volver al jardín, pero Dios no los abandonó. Él mismo hizo vestiduras para cubrir su vergüenza. Génesis 3:21. Desde el principio, su amor estaba presente. Incluso en el juicio, a medida que avanzaban por la tierra desconocida, Adán y Eva se preguntaban cómo podrían continuar después de haber perdido tanto. Los ecos del Edén aún resonaban en sus mentes. La frescura del jardín al amanecer. El sonido de la voz de Dios caminando con ellos en la brisa del día. Ahora, cada paso fuera del paraíso parecía un eco de lo que alguna vez fue perfecto. Y, sin embargo, algo profundo empezaba a germinar en medio de su dolor, una promesa. Dios no solo los expulsó, les dio un propósito incluso en su caída. En medio del juicio, plantó la esperanza de la redención. Esa descendencia prometida en Génesis 3:15 no era una simple promesa. Era el inicio de un plan divino que traspasaría los siglos y culminaría en Jesús, el segundo Adán, quien vendría a restaurar lo que se había perdido. Piénsalo, el mismo Dios que los sacó del Edén para protegerlos de vivir eternamente en un estado de pecado, es el mismo Dios que, siglos después, caminaría entre los hombres para llevar sobre sí mismo el peso de ese pecado. Desde el principio, su gracia estaba obrando, mientras el Edén estaba cerrado. El corazón de Dios permanecía abierto. La espada encendida que guardaba el camino al árbol de la vida no era solo un símbolo de separación, sino también una promesa futura. Solo alguien digno podría atravesar ese umbral. Jesús sería ese alguien, el único capaz de reconciliarnos con Dios. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente intrigante. En Cristo, el acceso al árbol de la vida no solo sería restaurado, sino que se abriría para todos los que lo aceptaran. En Apocalipsis 22:14 leemos, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La espada de juicio daría paso al camino de gracia. A medida que Adán y Eva caminaban, cada paso les recordaba que estaban en un mundo diferente. Ya no había el fácil acceso al fruto que colgaba de los árboles del Edén. Ahora había que sembrar, trabajar y sudar para obtener sustento. La tierra parecía responder a su caída, produciendo espinas donde antes brotaban flores. Y el cielo que alguna vez les brindó paz, ahora parecía lejano. Pero en medio de esa dureza, había algo que no podían negar. Todavía estaban vivos, todavía estaban juntos y, sobre todo, todavía estaban bajo la mirada de un Dios que no los había olvidado. Quizás cada amanecer traía consigo una mezcla de culpa y gratitud.
Se levantarían, mirarían el horizonte y recordarían las palabras que Dios les había dicho. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Pero también recordarían la promesa oculta en esas mismas palabras, que a través de su descendencia vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era un futuro que no podían ver, pero al que se aferraban como un náufrago a un pedazo de madera en un mar turbulento. ¿Cómo vivieron Adán y Eva después de perderlo todo? Vivieron como tú y yo, un día a la vez, enfrentando los desafíos de un mundo quebrantado, pero caminando con la esperanza de un Dios que cumple lo que promete. Vivieron para enseñar a sus hijos sobre la bondad de Dios, incluso en medio de las consecuencias de sus propias elecciones. ¿Te imaginas las historias que contarían a sus hijos? ¿Cómo describirían el Edén, el lugar donde caminaron junto al Creador? ¿Cómo les hablarían de la justicia de Dios y su amor implacable? Pero la vida fuera del Edén también trajo momentos oscuros. Pronto, el pecado que había comenzado con una simple desobediencia mostró su verdadero rostro en la tragedia. Así es como se movían las vidas de Adán y Eva, una danza constante entre el dolor del pasado, las consecuencias del presente y la esperanza del futuro. Cada tormenta, cada cosecha difícil, cada lágrima derramada se convertía en un recordatorio de que el mundo necesitaba un redentor. Y es ahí donde esta historia se encuentra con la tuya. Porque la vida fuera del Edén no es solo la historia de Adán y Eva. Es la historia de todos nosotros. Todos hemos sido expulsados de ese lugar perfecto de comunión con Dios debido al pecado. Todos caminamos en una tierra que lleva las marcas de nuestra rebelión. Pero al igual que ellos, también tenemos una promesa. Dios nunca nos dejó solos en este exilio. En Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa que comenzó en el Edén culmina en Jesús, quien nos asegura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, ¿cómo continúas tú después de las pérdidas, después de los errores, después de los momentos en los que sientes que todo se ha derrumbado? Adán y Eva nos muestran que la respuesta no está en volver atrás, sino en seguir adelante con la mirada puesta en la promesa de Dios. Ellos vivieron con la esperanza de que algún día su descendencia traería redención al mundo. Tú y yo vivimos con la certeza de que esa redención ya llegó. Hoy, esa espada que bloqueaba el Edén ha sido reemplazada por los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Él te llama no solo a caminar en esta vida con esperanza, sino a entrar en una eternidad donde el Edén será restaurado. ¿Qué harás con esa invitación? ¿Seguirás vagando en la culpa y la separación? ¿O aceptarás el regalo de la gracia y caminarás hacia la vida eterna? El Edén fue cerrado, pero el cielo está abierto. La puerta es Jesús, y ahora Él te llama por tu nombre. ¿Responderás? Imagina por un momento que estás frente a una puerta inmensa, una que brilla con una luz indescriptible. Sabes que detrás de ella hay algo más grande de lo que podrías imaginar: paz, propósito, plenitud. Pero al extender la mano, descubres que no puedes abrirla. Es como si algo invisible, una fuerza que no comprendes, pero sientes profundamente, te mantuviera fuera. Esa puerta no es solo un símbolo, es el anhelo del corazón humano por volver a lo que una vez fue perfecto. Así vivieron Adán y Eva fuera del Edén. No podían regresar. No había atajo, no había esfuerzo humano suficiente para deshacer lo que habían hecho. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Y esa misma verdad aplica a ti hoy. Porque aunque el pecado cerró la puerta, Dios tenía un plan para abrirla nuevamente. Aquí está la esencia de esta reflexión. No importa cuán lejos creas que estás, no importa cuán grande sea el peso que llevas, el camino de regreso a Dios no depende de ti, depende de Él. Y Él ya hizo lo imposible para abrir esa puerta de par en par.
En el Edén, la espada encendida bloqueaba el acceso al árbol de la vida. Pero en la cruz, Jesús tomó sobre sí mismo el juicio que esa espada representaba. Él hizo lo que Adán y Eva no podían hacer, lo que tú y yo no podemos hacer. Y en su resurrección, esa puerta quedó abierta para siempre. Ahora bien, piensa en esto. ¿Cuántas veces caminas por la vida cargando culpa, arrepentimientos o incluso esa sensación de vacío que nunca se llena, por más que lo intentes? Es como si estuvieras siempre a las puertas de algo más grande, pero incapaz de cruzarlas. Es porque fuiste diseñado para más, para una relación con tu Creador, para vivir en plenitud, no en separación. Jesús no solo es una promesa abstracta, Él es la respuesta concreta a esa búsqueda. En Apocalipsis 3:20 dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». No es una invitación vaga, es un llamado personal. Aquí está la dinámica. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos sientas que estás, la gracia de Dios no tiene límites. Su amor es una fuerza que no se detiene ante tus errores, tu pasado o tus miedos. Jesús ya pagó el precio para que puedas cruzar esa puerta, y lo único que necesitas hacer es dar el paso de fe. Imagina cómo sería vivir sin esa carga, cómo sería despertar cada día con propósito, con la certeza de que no estás solo, de que caminas con alguien que te guía, que te ama y que te prepara un futuro eterno. Eso no es solo un ideal, es la realidad que Dios te ofrece en Cristo. Así que la pregunta no es si la puerta está abierta, la pregunta es si decidirás cruzarla, porque no hay neutralidad aquí. La vida fuera del Edén es dura, pero no fue diseñada para ser tu destino final. El cielo te espera. La plenitud, el perdón y la paz están al alcance. Todo comienza con un sí. Hoy, mientras escuchas este mensaje, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, la puerta sigue abierta. Jesús te está llamando. Su amor no es un concepto, es un acto tangible, demostrado en la cruz. Su voz no es un eco distante, es una invitación directa. El momento es ahora. No te quedes mirando desde afuera. No sigas caminando en círculos, en un mundo que nunca podrá satisfacer lo que tu alma realmente anhela. Cruza la puerta, deja que la luz de Dios llene cada rincón de tu vida, porque el Edén perdido ya no es un sueño inalcanzable. En Cristo, el cielo es una realidad que te está esperando. ¿Darás el paso? ¿Abrirás tu corazón a Él? La decisión está en tus manos. Jesús ya hizo el resto.